Bendito sea tu nombre, Señor. Te damos a ti toda la gloria en esta noche. Te bendecimos, te glorificamos. Te exaltamos, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Señor, te damos gracias. Gracias por este día que nos has dado. Gracias, Señor, por que nos permites regresar a nuestros hogares. Bendito, Señor, en bendición. Por las cosas que hoy nos has permitido hacer. Bendito, Señor. Gracias. Gracias por la vida, Señor, por las fuerzas que tú nos das, por las capacidades, Padre amado, para poder realizar cada una de nuestras labores, cada una, Señor, de nuestras responsabilidades. Señor, en esta hora queremos poner delante de ti todas nuestras ansiedades, todas nuestras preocupaciones, todo aquello que nos aqueja, bendito Señor, Dios de la gloria. Lo colocamos en tus manos, Señor, porque tú dices que cuando estemos cansados y cargados, que vengamos a ti porque tú nos haces descansar, bendito Señor. Pedimos, Señor, que traigas descanso a nuestra alma, a nuestro espíritu, aún a nuestro cuerpo físico. Bendito Señor, ponemos toda ansiedad, toda preocupación delante de ti. Y dándote gracias, Señor, por la confianza que tenemos en ti, porque tú dices, Señor, que por nada nos afanemos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de ti con toda oración y con ruego y con acción de gracias, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardaría nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por eso te damos gracias por el privilegio, Señor, que nos das de poder venir ante ti, ante tu presencia, podernos deleitar, Señor, estudiando y meditando tu palabra. Hoy una vez más, Señor Dios de la gloria, abordamos este bendito libro, el primer libro de la Biblia, el Bereshit. Bendito Señor, el comienzo, el origen, el nacimiento de todas las cosas. Padre amado, de todo lo creado por ti mismo, Señor de la gloria, inspirado, Señor, por tu amor, Padre amado, hacia esta humanidad. Inspirado por tu amor creativo, Señor de la gloria. En esta hora queremos que a través de tu Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que se movía sobre las aguas, ese Espíritu Santo que se movía allí cuando todo estaba, pero estaba desordenado allí, Señor, desde antes de la creación, Padre amado, ese mismo Espíritu Santo que lo llena todo, ese mismo Espíritu Santo que nos revela tu palabra, que nos guía a tu palabra, que nos guía a toda verdad, ese mismo Espíritu Santo en esta noche le pedimos que nos ayude a entender, que nos ayude a comprender, que nos ayude a asimilar, que nos ayude a recordar y ante todo nos ayude a retener y a obedecer lo que dice tu bendita palabra. Señor, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por lo que tú haces y por lo que harás. Gracias te damos, Padre, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, muy buenas noches a todos y todas mis amados y amadas. Sean ustedes muy bienvenidas a esta nueva cita con el Espíritu Santo, con el Señor en esta noche. Hoy recordando nuestro estudio en el primer libro de la Biblia, el Génesis, el Bereshit. Bereshit es una palabra hebrea que significa comienzo, significa nacimiento, significa origen, significa generar todo lo que se inicia. Y de hecho, pues en el libro del Génesis es donde está la creación de todo, no solamente de lo que vemos latentemente, sino también de todas las cosas. Fue la creación de la primera familia, la creación de la primera comunión o comunicación mejor de Dios con el hombre. Es allí donde vemos cómo el Señor empieza a hablar al hombre, vemos el origen de los mandamientos de Dios, vemos el origen de los planes de Dios, vemos la creación de la primera familia, pero también mirándolo desde el punto de vista negativo, vemos el origen del pecado, vemos también el origen de la maldad, vemos el origen del primer asesinato. Caín mató a Abel y mire que es tremendo ver que el primer asesinato se da justamente dentro del marco de una familia. Qué tremendo. Caín mató a su hermano Abel. Así que es el origen, el libro de los orígenes. Y esta noche pues vamos de una vez, después de haber hecho una profunda introducción, por decirlo así, a través de algunos lunes, pues hoy queremos entrar de una vez ya en el momento en que el Señor empieza definitivamente a crear. Entonces, recordemos que en el versículo 1 el Señor dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es la primera frase que aparece en nuestras Biblias. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que tenemos que creer, definitivamente, tenemos que creer que Dios es el creador. Partamos de ahí. Es la relevancia de que, como hemos dicho en otras ocasiones, o la creación o la cuestionamos, la creación la creemos o la cuestionamos. No hay otro término allí para pararnos frente a la creación de Dios en todo lo que Él ha estipulado para el ser humano. O lo creemos por la fe
o sencillamente lo especulamos o lo cuestionamos. Así que dice la misma escritura, nos anima de sencillamente que el que se acerque a Dios tiene que creer que le hay. Y lo dice por allá en Hebreos capítulo 11 y en el capítulo 11, versículo 3 y versículo 6. Recordémoslos. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Sí notan? Por la fe entendemos que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y dice que por la fe. O sea, lo creemos por la fe. Pero en el versículo 6 también nos da una invitación y dice, pero sin fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que la expresión aquí en el principio se refiere a ese comienzo cuya fecha definitivamente no se puede determinar. Podríamos pensar de millones, inclusive con B, billones de años que tiene esta tierra. Sin embargo, muchos pues tratan de darle fechas a la tierra, a la creación, y esa es atrevido dar una fecha, decir la tierra tiene tantos años. No se puede determinar, no se puede determinar. Nos toca creerlo, es por la fe. Lo creemos es por la fe. Así que esa es la razón de ser por la cual abordamos este bendito libro del Génesis. Desde el comienzo nos está animando a creer que lo que Dios ha dicho en su palabra, cómo fue la creación, así fue. Es lo que está diciendo el Señor. Así que ya lo dije, podría estimarse en millones o billones de años. El versículo 2 nos está diciendo, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios dice que se movía sobre la superficie de las aguas. Así que Spencer, uno de los fundadores propiamente de la sociología de la evolución y teórico de la evolución, él aplicó esta a todas las formas de la existencia cósmica. ¿Se acuerda? Que él aplicó a ese evolucionista llamado Spencer, aplicó así, mirando la creación, mirando el cosmos, mirando todo lo que Dios creó, y dijo, hay algunas verdades que están escondidas allí. Por ejemplo, él afirmó que las formas de la manifestación de lo incognoscible, de lo incognoscible, es decir, lo que no se conoce, se subdividía en tiempo, en espacio, en materia, en fuerza y movimiento. Eso decía este evolucionista, mirando la creación, todo lo que Dios había creado. Pero podemos encontrar estos grandes principios de los que él creía, que eran lo máximo para la creación, los podemos encontrar en la misma Biblia. Es lo sorprendente. ¿Y dónde lo encontramos? Dice, ahí mismo en esos textos, dice, en el principio. Míralos, recordemos los 5 argumentos que ponía este evolucionista Spencer acerca de la creación. Decía que toda la creación se subdividía en tiempo, en espacio, en materia, en fuerza y movimiento. Y la Biblia ya lo dijo antes de que lo dijera. Antes de que Spencer existiera y hablara de esto, la Biblia ya lo había hablado hacía años. ¿Dónde lo encontramos? En el principio, pues ahí precisamente, en este versículo 1 y versículo 2. Dice en el principio, ahí está el primer elemento de lo que decía él, el tiempo. En el principio está el primer elemento, tiempo. Dice, creó Dios los cielos, espacio, el segundo elemento que decía Spencer. Dice, y la tierra, materia, si nota el tercer elemento, y decía, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios, según él decía que era una fuerza. Nosotros no creemos que sea una fuerza, sino que el Espíritu es una persona. Tercer y cuarto elemento. Y dice, y se movía, movimiento, sobre la superficie de las aguas. Así que lo que nuestro querido Spencer, aquí evolucionista, sociólogo y investigador acerca de la creación y al ver el cosmos, dijo, todo lo que vemos se subdivide en 5 elementos. Pero cuando él lo dijo, la Biblia ya lo había hablado hacía más de 2000 años. Así que podríamos ahí pensar nosotros que realmente lo que dijo el Señor es veraz, es cierto y es acertado. Por eso lo creemos por la fe, porque lo dice la palabra del Señor. En la parte 2b de este versículo dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Así que la palabra traducida por se movía contiene la idea, ya lo recordemos que contenía la idea de una gallina cuidando sus polluelos, cuando dice, y el Espíritu se movía
se movía. Esa expresión nos recuerda eso, de una gallina cuidando sus polluelos. Así cuando dice que el Espíritu de Dios se movía, pues estaba sencillamente cuidando todo lo que ya estaba, todo lo que ya existía. Es lo que está haciendo el Espíritu Santo allí. El Espíritu Santo comenzó allí prácticamente una obra que le veremos hacer una y otra vez. Y su función, una de las funciones del Espíritu Santo es la de recrear. La de recrear. Él aparece en escena y recrea y regenera. Así que eso es precisamente lo que hace, aún en las vidas de los seres humanos. Mire que espiritualizándolo un poquito, ¿qué es lo que ha hecho el Espíritu Santo en el ser humano? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo tiene una obra poderosa aún en el incrédulo. Porque uno pensaría que el Espíritu Santo obra únicamente a través de los cristianos, pero obra en todo el mundo. ¿No dijo Jesús por allá en Juan, donde él dice, cuando venga el Espíritu Santo, él los convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio? ¿Sí nota? El Espíritu Santo es el que se encarga de convencer al mundo de pecado, pero el Espíritu Santo es el que se encarga de convencer al pecador, no solamente de pecado, sino que el Espíritu Santo lo guía a Cristo, es decir, lo lleva y le muestra a Cristo para que el pecador allí que se siente que no hay salida, pueda mirar a Cristo y pueda ver la obra de Cristo y que a través de la obra de Cristo pueda venir a Él y ser salvado. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo mismo lo atrae hacia Cristo. Pero el Espíritu Santo también hace nacer de nuevo al pecador. Así que mire toda esa obra recreativa, de recreación que está haciendo el Espíritu Santo en una persona. No la está creando porque ya está creada, pero ahora espiritualmente la está recreando. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo. Así que el Espíritu Santo viene moviéndose, hace nacer de nuevo al pecador y ahora le da seguridad de salvación en Cristo. Y no solamente, sino que también lo ayuda a crecer en su proceso de santificación hasta que Cristo venga. Toda esa es una obra que está haciendo el Espíritu Santo, hablando espiritualmente en los seres humanos, y era una obra similar que estaba haciendo en el momento de la recreación de todo lo que había. Dice el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios se movía, guardaba allí, se movía sobre la superficie de las aguas. Así que el Espíritu Santo todo lo ha hecho, lo ha recreado, lo ha hecho nuevo, y por eso la intención de Jesús a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, te es necesario y le dice, y te es necesario nacer del Espíritu. O sea, se la pone clara allí. Así que esa palabra, el Espíritu de Dios se movía, se refiere a eso, se refiere a la gallina, a la idea de la gallina que está cuidando sus polluelos bajo sus alas. Así que allí vemos que el Espíritu Santo comenzó ya una obra recreadora desde el momento de la creación. Recrear. Y mire lo que dice el versículo 3 de Génesis 1. Dice, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Vaya teniendo en cuenta esos conceptos. Y llamó Dios a la luz día. Y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Se trata del primer día, y cuando habla de aquel día, puede haber sido un día de 24 horas, su día con su noche, porque está claro el texto nos dice, y las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana un día. Es decir, nos está hablando de un día literalmente de 24 horas como lo conocemos nosotros. Por allá en Éxodo capítulo 20 también se nos explicaba de cómo el mismo escritor Moisés, en este caso quien escribe el Éxodo, pues nos está hablando también de la creación en 6 días. Mire cómo dice, de 24 horas. Dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Así que además de este pasaje bíblico donde se declaraba que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay, sencillamente en el capítulo 31 del Éxodo, el Señor instruye a Moisés sobre el trabajo y el reposo que ahora los israelitas deberían observar. Mira lo que dice en Éxodo 31. 6 días se trabajará, mas el 7º día es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Entonces aquí el Señor está hablando de
prácticamente días de 24 horas. Y está diciendo en el versículo 17 del capítulo 31 de Éxodo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días, miren esto, en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Más claro no puede ser. Así que, o sea que se da por sentado de que se trata de días normales de 24 horas. También podemos observar el uso de los adjetivos numéricos acá. Primero, segundo, tercero, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Así que y el hecho de que cada día tuvo su tarde y su mañana. Eso lo vamos a ir observando en la medida que el Señor va recreando todo lo que está haciendo. El primer día, el segundo día, pero también habla de tarde y de mañana. A la mañana y a la tarde del primero, a la mañana y a la tarde del segundo, y así sucesivamente hasta llegar al séptimo día. Entonces, eso nos da por sentado de que aquí el Señor está definitivamente hablando de días de 24 horas en la creación, en el capítulo 1 del Génesis. Dice la bendita palabra, dice, y dijo Dios, sea la luz, dice acá, dijo Dios, sea la luz. Esta es la primera vez que nos dice que Dios habló. La primera, sí, por eso hablamos del Génesis, que es el Bereshit, el comienzo, el nacimiento. Es la primera vez que encontramos aquí al Señor hablando en la Biblia. Es la primera vez. Y dijo Dios, sea la luz. Esta es la primera vez que se nos dice que Dios habló aquí. Es la primera, el Bereshit, el comienzo, el nuevo, el nacimiento, todo eso. Allí está empezando, mire que hasta la comunicación del Señor ya está empezando a surgir en el libro de los Génesis. Por eso es importante estudiarlo, comprenderlo, porque es nuestro origen, nos debe interesar. Así que podemos observar ese uso. Y dijo Dios, sea la luz. Así que cuando dice Dios y sea la luz, entonces ya como dije hace un momento, nos está hablando de que es la primera vez que la Biblia nos habla de que Dios está hablando. Estas son las primeras palabras registradas en las Sagradas Escrituras y este fue el primer mandato creativo. Este se llama un mandato creativo. Dijo Dios, ese es un mandato, sea la luz, es una orden. ¿A quién se la estaba dando? Pues a la misma creación, a la misma creación. Mire, dice lo que dice el versículo 6 y 8. Dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas, e hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. ¿Sí notan la expresión? Y fue la tarde y la mañana del día segundo. Recuerden los adjetivos, el día y la tarde, la mañana y la tarde del día segundo. Ahí vamos mirando cómo se nos va dando seguridad de que son días de 24 horas. Vemos que aquí comienza diciendo haya expansión. Esa expresión, haya expansión. La palabra hebrea para expansión significa espacios aéreos. ¿Por qué estoy hablando del hebreo? Porque hago un paréntesis, el hebreo, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Por eso se habla del hebreo, lo mismo que hablar del Nuevo Testamento. Cuando se habla del Nuevo Testamento se habla del griego. Son dos idiomas diferentes en los cuales se escribió la Biblia. ¿Se acuerda cuando arrancamos esta bonita experiencia de las escuelas bíblicas de los lunes? Hablábamos de eso, cómo fue escrita la Biblia. Entonces recordemos, el hebreo fue escrito el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo en griego. Bien, así que eso significa esa palabra haya expansión. ¿Qué significa? Haya espacios aéreos. Haya espacios aéreos. Y Dios separó las aguas perpendicularmente. ¿Qué quiere decir? Perpendicularmente, eso, así. Haga de cuenta que están así pegaditas y las abre así. Eso hace el Señor, perpendicularmente, las abre. Eso hace el Señor, esa separación de las aguas. Dice sencillamente que las separó de esa manera para que hubiese aguas encima a nuestro nivel y por debajo de nuestro nivel. Entonces, si usted se para frente al mar, usted ve los cielos, pero también ve la superficie del mar, pero debajo del mar también hay aguas. Eso fue lo que hizo el Señor, separar las aguas de una manera perpendicular. Así que Dios llamó a esa expansión cielos, a la de arriba. Y en este no es el cielo como lo imaginamos nosotros. Cuando dice llamó a la expansión cielos, pues no está hablando de los cielos como nosotros nos imaginamos el cielo con sus nubes. Porque en realidad hay tres tipos. Hay tres tipos del cielo mencionados en la Biblia. El Señor Jesús habló de las aves del cielo. Y se trata del cielo citado en este versículo, de esos que está hablando, allá donde vemos las nubes. Luego están las estrellas del cielo,
un poquito más arriba, que constituían o constituyen el segundo cielo. Y después encontramos el tercer cielo que es donde mora el Señor. Cuando el Señor venga por su iglesia, voy a adelantarme un poquito aquí a Apocalipsis, cuando el Señor venga por su iglesia, va a venir desde el tercer cielo y nos vamos a encontrar con Él en las nubes. ¿Qué dice? Que nos vamos a encontrar en el primer cielo. Allá es donde nos va a esperar. Allá es donde el Señor va a esperar su iglesia, en el primer cielo, porque dice que nos encontraremos con Él en las nubes y luego nos llevará hasta su tercer cielo. Tremendo por allá donde iremos a parar. Dios nos ayude, qué tremendo, y que nos aliente eso de saber dónde es ese lugar que vamos, donde vamos a estar, que yo creo que ni siquiera ningún cohete que ha ido a la luna sabe dónde queda ese tercer cielo. Así que cerremos ese paréntesis ahí. Y dice que aquí el escritor se refiere al primer estrato o nivel de esos cielos, donde se encuentran las nubes y donde vuelan los pájaros. Mira lo que dice el versículo 9 y el versículo 10 a continuación. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Entonces, cuando Dios separa las aguas, sencillamente dice que la tierra estaba llena de agua, sencillamente separa las aguas, esta parte de arriba la llama cielos, los cielos que nosotros conocemos, pero la parte de abajo queda así, sigue llena de agua, es decir, la parte de la tierra. Entonces aquí lo que está haciendo ahora es que está separando esas aguas y las está llevando a un lugar que llamará mares, y el resto de lo que queda desocupado, de lo que queda seco, lo llamaría tierra. Es lo que está haciendo ahí el Señor. Ahora ya la división no es perpendicular, sino la división será horizontal. Es decir, una separación horizontal. Si notan eso, váyanlo teniendo en cuenta. Ya primero, ya no es la separación de los cielos, de los cielos de las aguas, de la tierra, ya no serán de una manera perpendicular, sino que las aguas que quedan aquí, la expansión de aguas que queda aquí, que queda llenando toda la tierra, ahora van a ser de una manera horizontal, donde la parte de agua será llamada mares y la parte seca será llamada tierra. Ahí lo vuelvo a repetir para que lo tenga bien clarito. Así que antes vimos que las aguas se encontraban por encima de nuestro nivel. Fueron separadas de las que se llaman por debajo, mientras que aquí el agua se separó de la tierra. Es lo que estamos queriendo decir. El agua aquí en este caso se separa de la tierra y se ha llegado a la conclusión inclusive que la totalidad de la superficie de la tierra en la que hoy vivimos estuvo en una época totalmente cubierta de agua. Porque dice la tierra estaba desordenada y vacía, y dice y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Quiere decir que sencillamente la tierra estaba llena de agua. Así que observamos aquí también que el texto nos está diciendo que Dios llamó a lo seco tierra. Noten eso, Dios llamó a lo seco tierra. Parece que se hubiese estado preparando para diseñar un lugar habitable. Es lo que está queriendo decir acá. Por donde pudiese colocar al ser humano. Mire cómo Dios va preparando todo el ambiente para cuando vaya a crear al ser humano, que es la expresión máxima de su creación, lo ponga en ese ambiente que antes previamente él ha preparado, que previamente él ha diseñado y creado, para cuando llegue el ser humano colocarlo allí en ese ambiente y no tenga que pasar necesidades. Es decir, el sol está en su lugar, las estrellas, la luna, el aire, el oxígeno necesario para poder vivir. Es decir, empieza el Señor a preparar todo el ambiente, es lo que está haciendo el Señor prácticamente acá, preparando el escenario para que por último vaya a crear al ser humano. Qué tremendo eso. Ahí vamos poco a poco mirando cómo lo que va haciendo Dios maravilloso, pensando solamente en el ser humano que todavía ni siquiera lo había creado. Qué tremendo. Por eso dice que antes de la fundación del mundo, Él ya nos conocía. Tremendo. Dice, desde antes de la fundación del mundo, dice por ahí en Jeremías, ya te conocía, le dijo a Jeremías, y ya te he dado por profeta a las naciones, chino. Antes de que naciera, yo ya te conocía, Jeremías. Y lo mismo nos dice a usted y me dice a mí. Mira lo que dice el versículo 11 al versículo 13. Dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza,
y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde, no otra vez vienen aquí los adjetivos, y fue la tarde y la mañana del día tercero. ¿Sí notan eso? Ahí Dios nos sigue explicando para que no se nos olvide que la creación fue dada en días de 24 horas. Dios está colocando aquí toda la vida vegetal. Es lo que podemos resumir de estos dos versículos, o estos tres. Que Dios está colocando aquí toda la vida vegetal porque el hombre, porque el hombre hasta el diluvio, óigame bien, el ser humano hasta el tiempo del diluvio era vegetariano. Era vegetariano. Con la formación de las plantas, aquí se nos dice que se completa el tercer día. Y miremos lo que dice en el versículo 14. Dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoree en el día, y la lumbrera menor para que señoree en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Oigan esto, separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana de nuevo del día cuarto. Así que Dios no creó el sol y la luna en ese momento. No las creó en ese momento. Ya se encontraban allí. Ya se encontraban allí. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Colocarlas en su debida posición. Colocarlas donde deberían estar. Como dije hace un momento, ni el sol más muy arriba para que enfríe al hombre, ni muy abajo para que lo queme. Estaba en el lugar exactico. La luna lo mismo. Pero también nos habla que allí hay un evento muy importante que lo vamos a anotar ahorita. Así que una de las lumbreras se ocuparía del día y la otra lumbrera se ocuparía de la noche. Pero el detalle importante aquí también que encontramos, que no se le escapó al Señor, es que dice que se añade mejor, que además hay una frase aquí puntual que dice, hizo también las estrellas. Al Señor no se le olvidó nada, ningún detalle. Esta fue una obra muy importante y tomemos nota de que fue Dios que dividió la luz también de las tinieblas. Dice aquí el texto, y Dios separó la luz de las tinieblas. Es apropiado recordar inclusive que aún lo hace en la actualidad. Pues hay personas que se preguntan sobre cuál es la diferencia entre el bien y el mal. Y Dios ha trazado límites, separó las tinieblas de la luz. Hay un límite allí. Hay un límite entre la luz y hay un límite entre las tinieblas. ¿Y quién lo hizo? Esa separación la hizo el Señor. Hasta el día de hoy opera así. Por eso Jesús cuando decía, yo soy la luz del mundo y las tinieblas no resplandecen sobre él. Qué tremendo eso. Ya está hablando también y haciendo tal vez recordación desde los momentos en que el mismo Señor estaba creando y separando la luz de las tinieblas. Mire cómo lo podemos saber. ¿Cómo podemos saber lo que está bien? ¿Cómo lo podemos saber? Lo que está bien de lo que está mal. Lo que ya hay un límite aquí en usted y yo como seres humanos, cuando Dios nos creó, nos dio algo que se llama libre albedrío y nos dio la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Es decir, hay un límite entre esas dos vertientes. Y a Adán se le dijo, de estos árboles puede comer, pero de este me lo deja quieto. Es decir, ¿sí? Para que no descubra el bien y el mal. Sencillamente, cuando estuvieron desnudos, después de haber pecado, descubrieron el bien y el mal. Es decir, descubrieron que había límites, que Dios había puesto límites para este ser humano. Más adelante, cuando lleguemos al evento del ser humano, lo explicaremos en más detalle. Por el momento, lo que queremos aquí hacer referencia es a que Dios mismo fue quien separó la luz de las tinieblas. Y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Y espiritualmente hablando, también lo sigue haciendo. Dios es luz y las tinieblas de este mundo, hablando del mundo de pecado, del mundo caído, del mundo pecaminoso, dice que no prevalecerán contra ella. Así que, ¿cómo podemos saber lo que está bien? Pues Dios ha revelado lo que está bien. Él ha establecido ciertos principios y Dios separa aquí la luz de las tinieblas. Esa es la aseveración que está haciendo. Y en ello consiste la distinción entre el bien y el mal. Cuando Dios separa la luz de las tinieblas. Lo hizo entonces
y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Alguien dijo de quién hizo la maldad. La maldad prácticamente, como lo dijo Albert Einstein cuando estaba estudiando, cuando era pequeño y estaba estudiando, ese gran científico, él cuando le preguntaron que quién había hecho la maldad, él sencillamente dijo, la maldad no existe. La maldad no existe, lo que existe es la ausencia de Dios. Las tinieblas no existen, dijo él. Lo que existe es la ausencia de luz y Dios es luz. Eso es lo que está queriendo decir. Suena bonito y suena interesante y suena apropiado. Así que mira lo que dice el verso 20-23. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas de los mares, y multiplíquense las aves de en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Nuevamente, la tarde y la mañana del día quinto, de 24 horas, para que no nos quepa la menor duda. Aquí podemos observar un cierto nivel de desarrollo. Este no significa que todo procedió de una pequeña célula, como lo quieren decir por ahí algunos, sino que Dios hizo un ser, cada criatura, que a su vez se desarrolló. Dios dijo, produzcan las aguas seres vivientes. Y el verbo siguiente que añade es según su género. Esto es importante. La palabra género no corresponde al término especies, sino que la palabra género, esa palabra género fue la que utilizó por allá don Carlos Darwin, hablando del origen de las especies, y que era válido mezclar el pato con la gallina y el burro con la mula, y empezó a hacer que era válido poder hacer injertos, es decir, pero aquí la Biblia nos está diciendo que cada cosa tiene que producir según su género y según su especie. Inclusive hoy vemos cómo hasta las mismas plantas ya se están haciendo injertos, los famosos injertos. Entonces existe, por ejemplo, la guayabapera. Eso ha hecho el ser humano. Mire cómo el ser humano ha querido distorsionar todo lo que Dios ha creado. Por eso usted encuentra unas uvas grandísimas, encuentra unas peras grandísimas, porque son injertos que el ser humano ha creado por la ambición y la codicia de ganar dinero. Pero el Señor dijo que cada cosa tenía que producir según su género y según su especie. Por ejemplo, se cree que la mula es la coalición entre el burro y no sé qué más cosas. Allí son coaliciones que el ser humano ha hecho, pero no fue así. Lo mismo como cuando al Señor le preguntaron, oiga Jesús, ¿qué opina usted del divorcio? ¿Qué hacemos entonces? Y el Señor dijo, Moisés, por la dureza del corazón, sencillamente, o el Señor les dice antes de eso, le dice, así no fue en el principio. En el principio no fue así, hablando de la creación. En el principio no fue así, porque está establecido que el hombre dejará a su padre, a su madre y se unirá a su mujer. Y Jesús, poniéndolo un poquito más difícil, un poquito más alto, dándole el sentido a esa palabra, y Jesús dijo, y lo que Dios unió, que definitivamente no lo separe el hombre. Sin embargo, el Señor mismo dice, pero por la dureza del corazón del hombre fue que Moisés dio causa de divorcio, pero no fue así en el principio, no fue así el diseño de Dios. Así que mire que el diseño de Dios, cómo el hombre ha venido distorsionándolo. Y don Carlos Darwin, ese desquiciado, nos dice que el origen de las especies, que se pueden hacer combinaciones y que cosas de ese tipo. Cuando el Señor, la Biblia, nos está diciendo que cada cosa tiene que producir según su especie. El hombre nace hombre y la mujer nace mujer. No hay términos medios, no hay cosas ahí alocadas. Es el ser humano el que ha querido meter mano en la creación de Dios y distorsionar todo lo que Dios ha creado. Pero no fue así en el principio. Pero por la dureza del corazón del hombre, Dios permite que a veces el hombre meta mano en su creación. Pero recordemos que Dios es un Dios justo y un día va a venir a pedirle cuentas al ser humano. ¿Qué hizo con esa tierra que le entregó a Adán? ¿Qué hizo con esa tierra que le entregó, como está diciendo acá repetidas veces? Y vio Dios que era bueno. Vio Dios que era bueno. Cuando Dios le entregó a todo a Adán para que lo administrara, le entregó una tierra buena.
le entregó una creación buena, pero el ser humano ha metido mano en la creación de Dios y hoy usted puede mirar todo lo que vemos, cómo está distorsionado, cómo está alocado, el clima se alocó, las plantas se alocaron y todo lo que está sucediendo en San Andrés, eso no es gratis, mi querido, es porque el ser humano ha querido meter mano en lo que Dios ha creado, porque para eso no lo creó Dios, Dios lo creó para que el hombre lo labrara y lo disfrutara. Entonces, ¿a quién le echamos la culpa? ¿A Dios? Si Dios existe, ¿por qué permite los huracanes? No, Dios no permite eso. Sencillamente Dios entregó al ser humano una creación buena, como él mismo lo dice, buena y buena en gran manera. Si el ser humano ha querido meterle mano a la creación y hacer como quiere, es diferente. Entonces no le culpemos. ¿A quién vamos a culpar? ¿A quién vamos a culpar? La culpa es del mismo ser humano. Claro, el Señor produzca cada cosa. Cada ser viviente tiene que producir según su género. Y la palabra género no corresponde al término de las especies, como bien lo dijo Carlos Darwin, sino que significa más que eso, mucho más que eso. Y según el diccionario, se refiere a una línea directa. Cuando habla género, según su género, se está refiriendo a una línea directa de descendencia dentro de un grupo. ¿Sí me hago entender? Así que si el mico, ahí también desarmamos el evolucionismo de que el hombre viene del mico. Porque si Dios dijo que cada cosa produzca según su género y el diccionario nos dice que eso se refiere a una línea directa de descendencia dentro de un grupo, entonces muéstreme la cola. Muéstreme la cola si usted cree que descendió del mono. Porque cada cosa tiene que dar según su género y según su especie. Entonces ahí también queda abolida la idea de que venimos del mono. No, señor, no venimos de ningún mono. Así que, por ejemplo, esto incluiría no solamente a un caballo, sino también a cada animal dentro de la familia de los equinos. Es decir, cada uno, dentro de los caballos hay muchas clases de caballos, pero cada uno tiene que dar fruto según su género y según su especie. ¿Sí me hago entender? Así dentro de la misma clasificación, por ejemplo, en este caso de los caballos o de los equinos. Así que para poner un ejemplo, a partir de cada criatura se ha producido un gran desarrollo, pero también se ha producido más tarde desafortunadamente, una degeneración sucesiva. Desafortunadamente. Es lo que yo siempre digo. Dios nos generó a su imagen y semejanza, pero el ser humano se degeneró por su pecado. Pero en Cristo, Cristo lo regenera. En Cristo una nueva criatura es. Es la diferencia que marca de lo que Dios ha hecho según su imagen cuando crea al hombre, a su imagen y semejanza, pero el hombre por el pecado se degenera, y en Cristo el hombre es regenerado de nuevo, que una nueva creación, según segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es. Así que, mire lo que dice el versículo 24 y 25, dice: luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, nuevamente, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno, nuevamente. Vio Dios que era bueno. Así que observemos una vez más la expresión según su género. Aquí es evidente que Dios definitivamente separó la vida vegetal y la vida animal de la raza humana. Qué tremendo eso. El ser humano es diferente, los animales son diferentes. Entonces por ahí no podemos decir que el ser humano anda, por ejemplo, con piernas de caballo, como hacen las mitologías griegas, ¿no? Por ejemplo, ponen a un ser humano con cara de humano, pero sus piernas son de caballo. No. Aquí está el Señor hablando claramente que Él separó la vegetación, la separó de la vida animal, la separó, esa es la vegetación, y la vida animal la separó totalmente y absolutamente del ser humano. A nosotros no nos nacen plantas, nos nace pelo, nos nace cabello. Si me hago entender, cuando habla de las plantas de los pies, no está hablando de las plantas, no las está hablando de las plantas vegetales, está hablando de las plantas de los pies, es decir, donde nos paramos, pero es diferente.
es totalmente diferente. El hombre es el que ha querido siempre, repito eso, distorsionar todo lo que el Señor ha hecho. Así que cuando Él dice, separa la vida vegetal y la vida animal de la raza humana, es cuando Él diría, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y esto es importante, porque Dios no creó el ser humano a imagen de la planta, ni a imagen del león, ni a imagen del sol, ni a imagen de la luna. Dios lo creó a imagen de Él mismo. Pero también no se está refiriendo al único que le da ese privilegio de ser creado a imagen de Dios, fue al hombre. No dice, hagamos la luna a imagen de Dios. No lo encuentro por ningún lado en mi Biblia. Simplemente el único ser creado por Dios y privilegiado por Dios de tener lo que llamamos nosotros la fresita del ponqué, la expresión máxima de su creación, es al ser humano. Por eso aquí hay algo muy importante y lo voy a decir, lo voy a adelantar. Todos los seres humanos, todos los seres humanos tenemos la imagen de Dios. Todos. Por más pecador que sea el ser humano, tiene la imagen de Dios. Tiene la imagen de Dios. Todo ser humano la lleva. Que la tenga distorsionada por el pecado es diferente, pero todos los seres humanos la llevamos. Y eso nos da lugar que como seres humanos, unos y otros nos merecemos respeto. Todos los seres humanos nos merecemos respeto porque todos los seres humanos llevamos la imagen de Dios. Por ese solo énfasis. Si no hubiera venido, si no fuera así, créame, Cristo no hubiera venido a morir por los pecadores. Qué tremendo eso. Cristo sí la tenía clara. Vino a morir por el pecador más cruel de esta tierra. Y su sangre fue suficiente para perdonar los pecados del pecador más cruel que pisó esta tierra, sus propios enemigos. Cuando Cristo vino a morir en esta tierra, vino a morir por sus enemigos. Por usted y por mí. Porque eso éramos de Dios, enemigos. ¿Y a qué vino Cristo? A morir por sus enemigos, a dignificar al ser humano que se cree Dios. No, esto es tremendo. Esto es tremendo lo que vino a hacer el Señor por nosotros, siendo enemigos de Dios, siendo enemigos declarados, porque eso fue lo que el ser humano definitivamente le declaró a Dios, le declaró la guerra. El ser humano voluntariamente decidió darle la espalda a Dios, quitarse de Dios, sacar a Dios del camino, enemistarse con Dios. Y Dios, siendo tan bueno, tan justo, Dios vino y dio su propia vida aquí a morir por sus enemigos, que éramos usted y yo. Eso era lo que éramos nosotros antes con el Señor, éramos sus enemigos. Estábamos ajenos a sus promesas y el Señor dio su vida por sus propios enemigos que éramos nosotros. ¡Qué tremendo! Por eso, cuando habla de la imagen de Dios, hermano, tendríamos que reflexionar en eso. Y por eso es que Él habla que sencillamente esta criatura es el del máximo interés y debe ser del máximo interés para nosotros. Porque se trata nada más y nada menos, óigame bien, se trata nada más y nada menos que de nuestro antepasado. Y vio Dios que era bueno, dice el Señor. Vio Dios que era bueno. Así es, todo lo que Dios hace es bueno. En los versículos 26 y 27 que comentaremos, nos vamos a encontrar con que todo tiene que ver con el último mandato creativo de Dios. Y el Señor dijo que sencillamente iba a crear al hombre a su imagen y semejanza. Pero como vamos a entrar en detalle en cuanto a la creación del ser humano, lo vamos a dejar para la próxima semana. Lo vamos a dejar para el próximo encuentro, porque nos interesa, nos atañe estudiar en más detalle. Si usted notó, hemos pasado así superficialmente la creación hasta el día sexto, o hasta la creación, sí, del día sexto. Sencillamente porque nos interesa es enfocarnos en nuestro antepasado, que es el ser humano, por el cual Dios mismo entregó su vida, por el ser humano que definitivamente cambió y distorsionó todo lo que Dios había hecho que era bueno, y que Dios mismo envió a su Hijo para recrear que todo lo que el ser humano había destruido. Dios, a través de Cristo dijo algo como esto, dijo: he aquí, en mí todas las cosas son hechas nuevas. He venido a hacer nuevas todas las cosas. Y ni qué decir cuando el Señor venga en sus juicios finales, donde vendrá a poner de nuevo toda la casa en orden. Es decir, todo va a volver a ser como en el principio. Y allí es donde va a estar usted y voy a estar yo, llamados la iglesia del Señor.
para animarle a usted que también lee, estudie conmigo Apocalipsis todos los jueves a las 7 de la noche, donde estaremos apuntando ya no a la Génesis, sino cuando Cristo volverá a poner toda de nuevo otra vez toda la casa en orden, esa casa que el ser humano ha desordenado definitivamente. Cristo va a venir de nuevo a poner de nuevo su casa, su creación en orden. Dejémoslo hasta ahí, mi querido. Lo invito para que en el próximo lunes, si Dios permite, nos sigamos conectando y vamos a empezar a estudiar ya en detalle la creación del hombre. Padre, te damos gracias. Te bendecimos y te glorificamos y te damos a ti toda la gloria. Gracias, Señor, porque a ti no se te escapó detalle. Cuando dice la Escritura que tú descansaste en el séptimo día, no es porque te hubieras cansado. Algunos piensan, ay, fue que Dios también se cansó y tuvo que descansar. No, 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 Dios no se cansó. Cuando sencillamente dice que Dios descansó, está queriendo decir, en palabras más sencillas, que todo lo que Dios había determinado crear, lo creó. Es decir, está queriendo decir que nada, nada, nada se le quedó al Señor sin crear. Dios no creó las cosas y dijo, ay, como que se me olvidó crear. No, no, no. Dios creó todo lo que vio que era necesario crear para manifestar su naturaleza amorosa hacia su creación, especialmente hacia los seres humanos. Y en eso es que queremos entrar en detalle a partir de la otra semana, si tú nos permites, Señor. Gracias, Señor, porque aquí hemos hablado, por decirlo de alguna manera, de cómo tú preparaste todo el ambiente para ese ser humano que ibas a crear y que lo ibas a poner ahí en medio de tu creación. Gracias, Señor Dios de la gloria, por pensar en cada uno de esos detalles. Y si los pensaste desde el momento antes de crear al hombre, ¿cómo no estarás pensando hoy en todas las cosas que nos faltan según tus riquezas en gloria? Como tú dices, no nos darás todas las cosas. No dice que tú ya sabes de qué tenemos necesidad. Por eso, Señor Dios de la gloria, eso nos debe traer aliento. Nos debe traer esperanza del hecho de saber, Dios de la gloria, que ese Dios que en la creación no escatimó detalle para poner al hombre allí para que no le faltase nada, Señor Dios de la gloria, hasta el día de hoy, porque el Dios de la creación es el mismo Dios de hoy y será el mismo Dios de mañana. Es el mismo, es inmutable. Dios no cambia, Dios no varía. Es el mismo ayer por los siglos y de los siglos. Así que ese mismo Dios que se fijó en el detalle antes de crear al hombre y ponerlo allí para que sencillamente no pasara necesidad, ese mismo Dios hoy tiene cuidado de sus hijos. Hoy tiene cuidado de su creación, de la expresión máxima de los seres humanos. Por eso el sol sale para buenos y sale para malos, sale para justos, sale para injustos. Por eso su tierra hoy produce, Señor Dios de la gloria, produce para buenos y produce para malos. La tierra no produce solamente para personas buenas, produce para todo el mundo, para su humanidad. Cómo Dios tiene cuidado de los seres humanos. Cómo a sabiendas inclusive de que los seres humanos somos tan necios y tercos, a veces el mismo Señor nos regala días soleados, días hermosos, a sabiendas de que el hombre va a aprovechar de esos días es para darle rienda suelta a su pecado. Y sin embargo Dios, mire cómo es tan justo que permite que su sol salga, que su tierra produzca. Ese es un Dios bueno. No podemos entender la magnitud del amor de Dios en su creación. La expresión máxima del amor de Dios la refleja en toda la creación y la expresión máxima de esa creación está puesta en un ser humano llamado hombre y llamado mujer. ¡Qué tremendo! Qué tremendo lo que tú, Señor Dios de la gloria, el Dios creativo. Y ese Dios creativo sigue creando hasta el día de hoy. Sigue creando corazones nuevos. Sigue creando personas nuevas. Sigue apartando la luz de las tinieblas del pecado. Gracias, Señor Dios de la gloria, porque tú sigues creando. Tú sigues creando ahora en el corazón del ser humano. Gracias te damos en esta noche, Padre. Te bendecimos y te glorificamos y te damos a ti toda la gloria. Gracias por tu palabra, gracias por permitirnos, Señor, Dios de la gloria, aprender algo más de lo que tal vez no conocíamos, Señor, y esto nos alienta de ver que tenemos a un Dios creador, ese Dios creador que puede crear tejidos nuevos allí en esas partes donde están afectadas por la salud. Si a ti a bien tienes, Padre amado, puedes crear un riñón nuevo, puedes crear un corazón nuevo, puedes crear huesos nuevos, puedes crear, Dios de la gloria, porque si tú, Señor, siendo el creador, Dios de la gloria, si a ti te place, hoy oro por los enfermos, Padre amado, si a bien tienes, crea allí tejidos nuevos, células nuevas, allí esas partes afectadas de los cuerpos, Padre amado, crea, Señor Dios de la gloria, Padre amado, nutrientes nuevos en ese cuerpo, Padre amado, si a bien tienes, tú lo puedes hacer, porque tú eres el Dios creador, pero también crea, Señor, personas nuevas, hogares nuevos, esposos nuevos, esposas nuevas, hijos nuevos, créalos tú, porque tú eres
eres el creador de todas las cosas. Te damos a ti la gloria, Padre Santo. Te bendecimos y te glorificamos y te damos a ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, muy buena noche. Dios me los bendiga. Gracias por su fina sintonía. Que descansen, mis amados. Un abracito para todos. Buena noche. Recuerde que el jueves nos estamos encontrando aquí a esta misma hora para estudiar Apocalipsis y todas las mañanas 5:30 de la mañana para nuestro tiempo bajo la sombra del Omnipotente. Bendiciones, mis amados. Buena noche. Que descansen.